Saludos. En esta sección vamos a hablar de la NIC 37, provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes. Presentado por Elizabeth Malpica Báez, Adriana Constanza Pineda Castro, Margit Lorena Vanegas Rosso y Julie Paola Barrera Camilo. Presentado a Tutor Juan Carlos Ruiz. Fundación Universitaria del Área Andina, Contaduría Pública a Distancia, Bogotá, mayo 2015. Introducción. La NIC 37 tiene como objetivo el reconocimiento y medición de las provisiones de pasivos y activos contingentes, para revelar la información suficiente a través de las notas a los estados financieros que le permita a los usuarios comprender la naturaleza, calendario de vencimientos e importes de las anteriores partidas. Conceptos. Provisión. Es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. Reconocimiento. Si, primero, una obligación presente, legal o implícita, como resultado de un suceso pasado, entendiéndose como legal un acuerdo o contrato, y como implícita que por política de la empresa ha creado la expectativa frente a la comunidad de tener la obligación. Un suceso del pasado es el que da origen a la obligación y es un hecho ya ocurrido. Ejemplo: en la explotación de recursos naturales en una mina de oro, donde el suceso pasado es el manejo dado a los desechos contaminantes producidos por la mina que afectan el medio ambiente, y la obligación presente serían las consecuencias derivadas del mal manejo o de estos desechos que afectan a los habitantes de la zona. Segundo, probable erogación de recursos de la entidad para cancelar la obligación, es decir, si existe la probabilidad que la empresa deba responder económicamente por esta obligación. Tercero, se puede hacer una estimación fiable de la información. Es cuando la empresa posea la información pertinente para calcular confiablemente la obligación. Se calculan todos los desenlaces que pueda tener la obligación incierta y se reconoce la mejor estimación. Si se cumplen con los anteriores requisitos, podemos reconocer la provisión como un pasivo en el estado de situación financiera, llevando el valor de la provisión como un gasto y teniéndolo en cuenta en las notas a los estados financieros. Si no se cumplen estos requisitos, no se puede reconocer la provisión. Puede que una partida cumpla con todos los requisitos de la definición del marco conceptual, porque es un suceso pasado, una obligación presente que surgió de un suceso pasado, y que se pueda probar que se va a desprender recursos económicos de la compañía. Pero no solo con el cumplimiento de la definición del pasivo y de provisión es necesario reconocer. Se debe reconocer cuando se pueda probar que sí hay que desprenderse de recursos económicos y que pueda ser estimada de forma fiable. En caso que no se pueda hacer una estimación fiable porque no tenga todos los recursos y características para hacerlo, no se puede reconocer una provisión bajo las normas internacionales de información financiera. Pasivo contingente es una obligación posible a raíz de sucesos pasados que pueden o no pueden ocurrir. Una obligación presente a raíz de sucesos pasados no reconocidos porque no incorporan una salida de dinero o medición fiable. Si existe la probabilidad remota de salida de recursos, se reconoce y se informa. Si no se cumple lo anterior, se informa, pero no se reconoce contablemente. Vemos el caso lúdico de la planta de energía nuclear de los Simpson, en donde generan contaminantes
que alteran el equilibrio ambiental, ocasionando malformaciones, enfermedades y afectaciones a la salud de la población. Aquí se genera un pasivo contingente a raíz de una obligación presente por un suceso pasado que no ha sido reconocido, porque no le ha implicado salida de dineros a la empresa. Este pasivo contingente lo vamos a informar, mas no a reconocer, porque no existe la información que permita realizar una medición fiable. Activo contingente. Es un activo de naturaleza posible que surge de sucesos pasados, cuya existencia debe ser confirmada por la ocurrencia o no de un suceso en el futuro. No se reconoce un activo contingente como parte del activo, solo se revelará la información cuando se tenga la total probabilidad de la entrada de beneficios económicos para la entidad. Cuando el beneficio económico futuro sea prácticamente cierto, sí se puede reconocer el activo, dejando de ser un activo contingente. Continuando con el ejemplo anterior, sería un activo contingente el posible reconocimiento por parte del señor Burns a la ciudad de Springfield por las afectaciones causadas por la planta de energía nuclear, y reconocería como activo cuando se le hiciera el pago. Caso de aplicación. Lo tomamos de la empresa Ecopetrol, tomado del documento académico Diplomado en Normas Internacionales de Contabilidad Financiera, Programa de Contaduría Pública, Universidad Militar, Nueva Granada, Bogotá, 2014. Elaborado por Karen Joana Rojas Daza. Descripción. La empresa Ecopetrol explota un yacimiento marino y la concesión que tiene para hacerlo le exige retirar la plataforma petrolífera al final del periodo de producción y restaurar el fondo marino. El 90% de los eventuales costos tiene relación con la retirada de la plataforma y con la restauración de los daños causados por su instalación, por un valor de 50 millones de pesos, mientras que solo el 10% de los citados costos se deriva de la extracción del crudo. En la fecha del balance ha sido construida e instalada la plataforma, pero no se ha comenzado la extracción del petróleo. Análisis del caso. Se constituye una obligación presente por un suceso pasado, donde el suceso pasado es la construcción e instalación de la plataforma que produce una obligación legal presente suscrita en el contrato que obliga a retirarlo y restaurar el fondo marino. Tenemos una probable salida de recursos y tenemos una medición, la cual hacemos por la restauración de los daños, que son 50 millones de pesos, por el 90% de eventuales costos de la recuperación del lecho marino, lo que nos da 45 millones de pesos, que esta es la provisión de la reparación y es lo que tendremos que contabilizar. Su contabilización sería: descripción, provisión obligación ambiental en el crédito por 45 millones de pesos y el gasto de la obligación ambiental en el débito por 45 millones de pesos. Esta es la parte de la contabilización. Debemos tener en cuenta siempre que lo tenemos que también llevar a las notas a los estados financieros, informando por qué hacemos esta contabilización. Conclusión. Se debe calcular una provisión para cubrir los gastos de la reconstrucción del lecho marino de la zona donde se instaló la plataforma petrolífera. Se estima un importe del 90% de los eventuales costos. El restante 10% de los costos que surgirán por la obtención del crudo se reconocerán a medida que el petróleo sea extraído. Estos costos
se sumarán al resto de los que compongan el importe en libros de la plataforma. Revelación. Se provisionará 45 millones de pesos para cubrir el 90% de los costos que exige retirar la plataforma petrolífera al final del periodo de producción y restaurar el fondo marino suscrito en la concesión. Este caso fue escogido porque nos proporciona la información completa para el estudio y medición de la provisión del pasivo contingente. Debemos tener en cuenta que no solo se consideran pasivos contingentes hechos ocurridos en el pasado, sino que se pueden provisionar aquellos que en el presente puedan tener efectos futuros que generen erogaciones de dinero de la entidad. Conclusiones. La NEC 37, provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes, proporciona una herramienta adecuada y justa para la medición y revelación de las posibles obligaciones, en las que pueda incurrir una entidad en el ejercicio de su objeto social. Esta NIC nos invita a conocer, identificar, evaluar y revelar objetivamente cada acción del pasado que genere una reacción en el futuro, reflejándose cada suceso en la información financiera proporcionada a los usuarios interesados. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima vez. ¿Y qué hice?